Buenas tardes, mi nombre es Matías Juárez, tengo 25 años, soy de la provincia de Formosa, soy profe de inglés y tengo diabetes tipo 1 desde el 2009. Como podrán ver, sí, soy parte de lo que sería la red juvenil de la FAT, sí, es una subcomisión que está integrada por miembros de diferentes provincias, en su mayoría jóvenes o jóvenes adultos, y lo que tenemos en común entre todos los chicos es poder crear de la red juvenil un lugar seguro para todos y todas. Como pueden ver acá, nuestra perspectiva busca en general un lugar de confort, crecimiento y aprendizaje siempre juntos, ¿sí? Intentando brindar lo que sería en su mayoría conocimiento específico y relacionado a las necesidades de todos nuestros seguidores en las redes sociales o nuestros conocidos. Y específicamente lo de crear un espacio de confianza donde ninguno se sienta solo o indiferente en todo rincón de lo que sería el espacio argentino, ¿sí? Con este meme, con esta imagen, nosotros queremos mostrar lo que queremos lograr con la red juvenil, ¿sí? Más allá de lo que sea tratamiento, las inyecciones, lo que sea el cambio diario de la vida con diabetes, ¿sí? Que estamos juntos y que somos un lugar seguro y de apoyo entre todos. Como sabrán, ¿sí? Nuestro taller del día de hoy es Sexualidad y Diabetes. Va a estar a cargo de la doctora Lorena Lecchi. La doctora Lorena Lecchi está a cargo del Comité de Innovación de la Sociedad Argentina de Diabetes. Tiene un máster en enfermedades cardiovasculares y en nutrición y diabetes por la UCC. Lorena nos va a estar contando y respondiendo, ¿sí? Preguntas que nos mandaron los seguidores a través de las redes sociales, lo que quiere decir que tiene un cierto grado de interés por parte de lo que sería la comunidad de la red de jóvenes de la FAP. Bien, bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Mati, por la presentación. Nuevamente agradezco a la Federación Argentina de Diabetes y a Jóvenes FAD por este momento de poder charlar un poquito juntos. Hoy vamos a contarles algo, que al final nos vamos a quedar un ratito con Mati contándole de dónde salió esta idea, pero este año ustedes vieron que hubo todo un ciclo de charlas virtuales y de esas charlas hubo algunos encuentros en particular que fueron divertidos y que quedaron muchas preguntitas para responder. Entre ellas esto de la sexualidad en la adolescencia y en los jóvenes. Y bueno, de esas preguntas y de esta inquietud de los jóvenes, de todas las preguntas que fueron mandando sobre todo por las redes sociales, por Instagram, es que armamos esta charla. Los que están por detrás de todo esto es Mati, Juárez, Camila Nadal, que de alguna manera me ayudaron a transmitirme las preguntas de ustedes. Así que bueno, vamos a intentar de alguna manera romper con algunos mitos o intentar que las verdades las relativicemos un poco. Vamos a ver. Primera pregunta. Bueno, la primera pregunta que nos mandaron, ¿es verdad que si tengo un mal control de mi diabetes pueden aparecer problemas para lograr la erección? ¿Qué les parece? ¿Es un mito o es una verdad? Vamos a ver. Bueno, es una verdad y ahí nos aparecen dos letritas de mito. ¿Qué significa? Que probablemente sea una verdad que se pueda modificar. Bueno, cuando uno viene con un mal control glucémico, que lo mantiene durante años, pueden aparecer pequeños cambios, sobre todo alteraciones en los vasos sanguíneos y en los nervios que llevan la energía para que el pene logre la erección, que de alguna manera pueden traer a lo largo de la vida sexual del hombre algunos cambios. Estos cambios tienen como hasta un nombre médico, ¿no? Los profesionales pusimos nombre y se engloban dentro de las disfunciones sexuales masculinas, que pueden ser alteraciones para lograr la erección, que también puede ser no solo lograrla, sino sostenerla, alteraciones en la eyaculación, alteraciones en el orgasmo propiamente dicha, en la sensibilidad, como una sensación de adormecimiento en el pene, y también en nuestro deseo sexual. ¿Pero esto es tan así? Bueno. Primero, tenemos que lograr un buen control metabólico, como siempre decimos, un tropezón no es caída, podemos tener épocas mejores y épocas peores, pero tratar de volver siempre a nuestro centro, tratar de volver a encontrar ese punto donde nos sentimos bien, donde de alguna manera charlamos con nuestro diabetólogo para ver cuál es nuestra meta, y también tener en cuenta que tener diabetes es tener una enfermedad crónica y que de alguna manera nos da algunas inseguridades, nos puede dar un poco de angustia, y también esta cosa de la previa, este miedo al fracaso.
este miedo a que yo no pueda. Entonces, tratar de tomar algunas precauciones previas, que ahora las vamos a ir charlando, para que esto no ocurra. Entonces, solamente aparece cuando venimos por mucho tiempo de mal control metabólico. ¿Eso qué significa? Que lo podemos prevenir. Bueno, espérenme que les muestro ahí, este es el dibujito del pene, y fíjense que tiene vena, arteria y tiene un nervio que lleva la energía, y esto sería ambas cosas las que se tienen que alterar durante mucho tiempo para que aparezcan este tipo de trastornos o estas disfunciones. La otra pregunta que nos mandaron: ¿es necesario controlar la glucosa siempre antes de un encuentro sexual? A ver si es verdad o mito. Vayan pensando, a ver, para mí es una verdad, es cierto que de alguna manera puede romper un poco con ese encanto de la relación sexual o perder la espontaneidad, pero bueno, es muy importante prepararse para la relación sexual, en lo posible medirme. Y bueno, les voy a contar que hay situaciones donde hay guías donde plantean de alguna manera cómo debería medir mi glucemia. Y aprovechamos esta ocasión para ver si está dentro de esto el tema de la previa a la relación sexual, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Bueno, antes de comer, para pensar en qué dosis debo ponerme insulina rápida, después de las comidas, en general 2 horas después, para ver si estuvo bien esa dosis, antes de acostarme para evitar hipoglucemias nocturnas, durante la noche, sobre todo en los nenes, para evitar el famoso hipoglucemias a la noche y los famosos fenómenos del alba y fenómenos de Somogy, antes de realizar una actividad física, ejercicio, y acá aparece o mantener relaciones sexuales. Entonces, ¿con qué objeto? Con el objeto de evitar o de valorar el nivel de glucemia y ver si tengo que hacer algo o agregar algún carbohidrato o algún tipo de cambio previo para llegar completo, o sea, para que pueda sostener durante todo el tiempo la relación sexual, me sienta bien yo y también de alguna manera seguro. Así que es muy importante esto de poder dialogar con el otro y explicar que yo tengo diabetes y que necesito hacer estas cosas para tener una relación de la mejor manera posible. Bueno, después del ejercicio, se plantea después el ejercicio para evitar las hipoglucemias y 1 o 2 horas después, recuerden que el ejercicio tiene 2 características, que terminamos un poquito altos, pero podemos tener hasta 24 horas posteriores al ejercicio hipoglucemia, así que es muy importante hacer un seguimiento posterior. Bueno, en caso de hipoglucemia, por supuesto, y durante las situaciones de hiperglucemia para ajustar las pautas de administración de insulina. Y después una situación particular es cuando estoy enfermo. Cuando estoy enfermo, nuestro cuerpo reacciona para desprenderse o para eliminar ese virus o esas bacterias, y de alguna manera, en ese cambio que está haciendo el cuerpo, pueden aparecer fluctuaciones de nuestra glucosa, por eso es importante aumentar los controles. Tercera pregunta: ¿qué hago con la bomba de insulina durante el acto? A ver, para mí estas son solo verdades porque tiene que ver con la realidad de cada uno. Y les puse esto que es de alguien que yo admiro mucho, que es un personaje chileno que se llama Francisca Arce. Ella tiene una página, un blog que se llama Diabeticosas, y dice esto que me encantó. Dice que ella lleva más de 20 años con diabetes y dice: claramente en este aspecto todo depende de la situación sentimental de cada persona y de cómo vayamos lidiando con nuestro dispositivo. Y esta es la respuesta que yo les daría. A ver, tener bomba de insulina significa algo en mi cuerpo. Algo en mi cuerpo es poner en evidencia o hacer visible algo que de alguna manera la llevamos por dentro, que es nuestra diabetes. Con lo cual, esto es una decisión individual, pero para esto hay algunas cuestiones médicas que tenemos que tener en cuenta. Yo les escribí acá, esto es un poquito Lorena Lecky, lo que les diría a mis pacientes. ¿Qué opciones tengo? Me mido la glucemia. Si estoy alta, me hago un bolo, que probablemente hay algunas bombas que tienen para reducir el bolo previo, o bien, o sea, me pongo un bolo para esta situación, o bien, cuando la bomba me indique con la calculadora bolo cuál sería la insulina que tendría que hacerme, podría reducir ese bolo. Eso es un poco individual, tenemos que conocernos, muchas veces se pone al 50%, pero habría que ver. Y luego de que ese bolo pasó, o sea que no queda insulina activa dentro de la bomba, ahí recién me desconecto por media hora. Esa sería la primera opción. La segunda opción es medir mi glucemia. Si estoy dentro del rango deseado, puedo desconectarme por media hora. La tercera es medir mi glucemia. Si estaba muy bajo, ingiero un hidrato de carbono. Y la otra es: me dejo la bomba, le digo a mi compañera o mi compañero sexual que tengo diabetes
Inclusive lo que puedo hacer es a lo mejor poner un basal temporal o poner una reducción del basal para no tener ninguna situación. Para esto les cuento que la misma industria también trae algunas riñoneras, podemos dejarlo, hay algunos corpiñitos que lo tienen, si las mujeres se quieren dejar el corpiño, pero bueno, esto es individual. Sí se sabe, y esto científicamente, que a partir de la media hora la glucemia empieza a aumentar y por eso es muy importante darse un bolo previo y probablemente entre la media hora y la hora deberíamos reconectarnos y si es necesario volvernos a medir y hacer una corrección. Pero bueno, esto es individual, como dice Francisca. Pero bueno, les cuento que algunos estudios publicados dicen que el 90% de las personas con diabetes que tienen bomba de insulina no la notan un obstáculo. Así que, bueno, será cuestión de probar cada uno y de hacer su propia historia. La siguiente pregunta. ¿Es verdad que la diabetes afecta la lubricación en las mujeres? De ser así, ¿se puede prevenir? Vamos a ver si es un mito o una verdad. Para mí es una verdad también a medias. ¿Por qué? Porque es una causa muy frecuente que vengan al consultorio preguntando esta disminución de la lubricación vaginal o sequedad vaginal, esta es la palabra que más frecuente refieren, y esto también genera como esa sensación de dolor en las relaciones y de alguna manera también que uno limite las relaciones y que de alguna manera mi libido se vea alterado, se modifique mi deseo sexual. Esto tiene que ver un poco, como hablábamos en los hombres, con que hay una alteración tanto en la llegada de sangre como una alteración en todo lo que son nuestros cablecitos o la parte eléctrica de la zona genital en general, por lo que podemos sentir menos lubricación. Pero bien, y acá les puse una foto un poco para que después al final, si quieren, lo charlamos. ¿La solución son los lubricantes? No, señor. La solución es mejorar mi control metabólico, la solución es hablar con mi ginecólogo o mi ginecóloga y mi diabetólogo para ver qué es lo que me está pasando. Y probablemente tendremos que ver si necesitamos más tipo lubricantes o algún tipo de hidratante de nuestra vulva o de nuestra vagina, pero bueno, todo esto lo tenemos que ver en nuestro contexto individual, por eso no podemos decir que esto hay que universalizarlo. Otra pregunta. La diabetes y la libido, ¿puede afectar mi deseo sexual? ¿Qué piensan? ¿Mito o verdad? Bueno, un poquito ya venimos respondiendo. Dijimos que es una enfermedad crónica, que si tenemos algún tipo de elemento como un sensor de glucosa o una bomba de insulina o vamos a llevar nuestra insulina, de alguna manera vamos a mostrar que tenemos diabetes, vamos a visibilizar nuestra diabetes. Así que ahí nuestra cabecita, acuérdense que nuestra sexualidad no es genitalidad, sino que tiene que ver con nuestra mente, con nuestra cabecita. Entonces, con esto pensamos que puede afectar el deseo sexual. Bueno, esto es mito y verdad. Creo que hay muchas cuestiones que se deben trabajar. Y aquí hablamos con falta de deseo o no tener ganas de tener relaciones. Bueno, a no poder excitarse o a no poder mantener durante toda la relación esa excitación, a no tener suficiente lubricación vaginal, a que nuestros genitales estén un poco dormiditos, que nos falte sensibilidad, a no poder llegar a un orgasmo o rara vez tener uno. Bueno, con todo esto le digo que somos seres sexuales, pero también somos seres mentales, y nuestra cabecita en esto influye un montón. No sé si vieron la clase de nuestra sexóloga Eugenia Bazán Quiroga, que la pueden encontrar en las redes de FAD. Ella nos decía que muchas veces tienen que ver con esto, con nuestra cabecita. Así que todas las cuestiones médicas, mejorando nuestro control metabólico, hablando con nuestro diabetólogo y con nuestro ginecólogo para ver si puedo usar algún gel lubricante. Si llevo mucho tiempo de diabetes, ver por qué tengo este adormecimiento, pero también tener en cuenta que todo esto se construye de a dos y que muchas veces el poder hablar y el poder poner sobre la mesa nuestras sensaciones, nuestras emociones con respecto a las relaciones son muy importantes y que probablemente nuestro deseo tenga más que ver con esto que en sí con alguna cuestión orgánica. Así que sí es importante prepararse para la relación, como les dije, medir la glucemia, tener buenos valores de glucemia, que esto es un poco individual, pero tratar de no estar al borde de la hipoglucemia, eso sí, y si es necesario, consumo un hidrato de carbono previo, inclusive puedo hasta jugar con esto, ¿no? Incluir el chocolatito o alguna cosa por el estilo, sabiendo más o menos cuántos gramos de carbohidratos para evitar tener una hipoglucemia durante la relación y que sea un mal momento, un momento incómodo.
Entonces, bueno, esto que les conté y que todo esto puede revertirse mejorando el control metabólico. Ahora, otra pregunta. Esta pregunta les cuento que se ha repetido mucho. Es ¿qué método anticonceptivo es mejor o más efectivo y menos invasivo? Yo acá les puedo decir que no hay verdades ni mitos en esto, que en realidad no hay ningún método que sea específico ni con características mejores o peores, sino que tiene que ver con individualizarnos, es que probablemente tenga que ver con esto de que nosotros pasamos por diferentes procesos biológicos, somos adolescentes, somos adultos jóvenes, somos puérperas, las mujeres, estamos menopáusicas, el hombre de alguna manera se empieza a sentir grande y empieza un poquito con esta fase de disminución de sus hormonas llamada como andropausia, entonces probablemente no haya un método anticonceptivo específico, sino que sea un mito y tenga que ver más que nada con un momento biológico. Ahora bien, no hay método mejor o peor, como les dije, hay un tratamiento específico para cada mujer y su momento biológico. Y esto un poco es, para cada persona hay un zapatito específico que será su número, su talla, le quedará más cómodo, pero las sociedades científicas se sentaron y hicieron una pequeña revisión de este tema. ¿Qué nos dicen? Bueno, primero de todo, que si queremos prevenir las enfermedades de transmisión sexual, el único método que lo previene es el preservativo, desde el comienzo de la relación sexual, con el pene erecto, pero con ese jugueteo previo, cuando ya nos desnudamos, cuando ya hay pequeñas apoyaditas o pequeños jugueteos, ahí tiene que estar colocado el preservativo. Porque en los líquidos que se eliminan antes de la eyaculación, esos líquidos seminales, puede venir algún espermatozoide y también tenemos contacto con esos fluidos y esos fluidos también pueden transmitir algún tipo de enfermedad, sobre todo enfermedades de transmisión sexual. Y también lo otro que tenemos que pensar, y eso es lo que plantean las sociedades, es que el tiempo de nuestra diabetes y alguna complicación asociada a nuestra diabetes puede determinar el método que debemos elegir o que deberemos elegir. Y bueno, un poquito lo que dicen las sociedades, que si estuvieron esta mañana en la clase anterior, yo les conté al resto de las mujeres, o a las mujeres un poquito más grandecitas, qué es lo que dicen las sociedades. Dice que toda mujer que utilice insulina o medicación oral puede usar sin restricción todos los métodos, y acá se los voy a mostrar, el dispositivo intrauterino, que es la famosa T de cobre, y también los métodos de barrera. ¿Cuáles son los métodos de barrera? Bueno, acá tienen un preservativo femenino, pero el preservativo en general, y los diafragmas que vienen en general con un espermicida, una cremita que se le pone aquí, esto se pone en el fondo de la vagina, así como en la cúpula vaginal, se pone un ratito antes de la relación sexual, y eso se embebe aquí con un poquito de esta solución espermicida que también sirve de alguna manera de lubricante en la relación. ¿Qué otra cosa? Dicen, si tenemos 20 años, menos de 20 años con diabetes y no tenemos complicaciones, o bien tenemos más de 20 años pero no hay ningún tipo de complicación, se pueden utilizar anticonceptivos que lo que nosotros hablamos en medicina es que las ventajas superen los riesgos potenciales. ¿Cuáles serían? Bueno, la famosa píldora o la pastilla anticonceptiva, que son los anticonceptivos hormonales combinados, o sea que tienen dos drogas, en general un estrógeno y un progestágeno. Lo siguiente es el parche anticonceptivo, que también libera hormonas, que se cambia en algunos momentos del mes, que podemos ponerlo visible. Fíjense que ahí lleva un parche en la espalda, pero también se puede poner en las zonas que están cubiertas. El anillo vaginal combinado significa que es un método de barrera, pero que también tiene hormonas, libera hormonas. Los anticonceptivos inyectables, sobre todo, bueno, esta marca de aquí es la que se entrega en lo público y se pone una vez al mes. Y también el DIU liberador de hormona o el DIU con hormonas, que es parecida a la T de cobre, pero que tiene de alguna manera un poco de, como lo que tienen las pastillas anticonceptivas, son hormonas que se van liberando progresivamente a lo largo del mes. Lo siguiente es, que dicen también las guías, dice que si yo tengo algún tipo de complicación, complicaciones como, bueno, nefropatía, no una microalbuminuria leve, sino una nefropatía de mucho tiempo, algún tipo de retinopatía, neuropatía diabética u otras alteraciones vasculares, o bien tengo una diabetes de más de 20 años, pero con un mal control, no estarían indicados sobre todo las hormonas, estos anticonceptivos que les decía que tienen dos drogas, anticonceptivos hormonales combinados, que en este caso, como siempre decimos, el riesgo supera las ventajas. Entonces,
debemos evaluarnos y tendrá que ser una decisión conjunta entre el equipo que me acompaña, sobre todo mi ginecólogo y mi diabetólogo y todas las personas que evaluaron mis posibles complicaciones para ver qué método elegir. Probablemente en este tipo de pacientes o en estas mujeres elegiremos algún método como el DIU, por ejemplo, la T de cobre, que no libera hormonas y que nos estamos exponiendo a tener o agravar algún tipo de complicaciones. Seguimos. ¿El uso de pastillas anticonceptivas afecta a las glucemias o la eficacia de la insulina? Bueno, ¿verdad o mito? Le cuento que es hoy, 2021, es un mito. Tenemos tenemos pastillas con muy baja carga de hormonas. Esa baja carga de hormonas permite que puedan ser utilizadas, en general con muy poquito efecto indeseable. Y hay, como les mostraba los zapatitos, hay una pastilla para cada mujer. Si tengo alteraciones en el ciclo o también asociado a acné, tendré un tipo de pastillas anticonceptivas. Si tengo alguna alteración asociada, como por ejemplo endometriosis, elegiré otro tipo de pastillas anticonceptivas, pero las pastillas de ahora son de dosis muy bajitas y prácticamente no habría ninguna complicación y tampoco habría alteración en nuestra glucemia. Esos son nuestros tratamientos actuales. Pero, como les dije, estas no son decisiones nuestras personales, sino tienen que estar acompañadas por un equipo, ¿no? Nuestro ginecólogo, que sepa que tenemos diabetes y también, si es posible, dialogar con nuestro endocrinólogo o nuestro diabetólogo, que de alguna manera elija para ese momento biológico un tipo de pastilla, porque no va a ser lo mismo las pastillas que voy a tomar en la adolescencia o en la juventud antes de tener un hijo que aquellas que voy a tomar, por ejemplo, cuando estoy dando la teta. Probablemente ahí haya otro tipo de pastillas que me va a dar mi ginecólogo y que será el tiempo que dure la lactancia y después se darán otras y tampoco serán las mismas si estoy cerca de la menopausia. Así que tendremos que verlo, pero no, las que hay actualmente no alteran las glucemias, ni tampoco traen riesgo potencial. Otra pregunta para seguir. Preguntan, ¿a las mujeres con diabetes les cuesta quedar embarazadas? Porque, ¿será una verdad? ¿Será un mito? Bueno, al final charlaremos a ver qué piensan ustedes, pero una de las recomendaciones, para mí es una verdad mito, o sea, podríamos englobarla dentro de las dos cosas. Una de las recomendaciones fundamentales que nosotros pregonamos, todo el equipo, todos los que trabajamos en diabetes, es que es fundamental la programación del embarazo. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos programar el embarazo? A por lo menos un año previo. Y no es una decisión de la mujer solamente. Si en la pareja hay un hombre o una mujer que tienen diabetes, los dos tienen que prepararse para la programación del embarazo. ¿Y a qué me refiero con esto? A tomar algún tipo de medicación para prevenir lo que se llama, sobre todo, malformaciones del tubo neural, a mejorar nuestro control glucémico, tratar de tener la mejor hemoglobina posible, a hacer consultas si hay algún tipo de diabetes en particular, para ver si necesito alguna consulta con algún genetista, pero es muy importante que siempre estemos acompañados por un equipo. Estos son mis consejos, pero les voy a contar un poco qué dicen nuestras sociedades. Esto es una guía conjunta que hizo la Sociedad Argentina de Diabetes con el Grupo Latinoamericano de Diabetes y Embarazo, de la ALAB, o Asociación Latinoamericana de Diabetes. Y bueno, ¿qué es lo que dice? Bueno, el primer punto, y acá me parece fundamental, que toda mujer, desde su primera menstruación, o sea, toda mujer con diabetes, desde su primera menstruación, conozca la importancia de planificar el embarazo. ¿Qué significa planificar el embarazo? Tratar de tener los mejores controles glucémicos posibles. Si me quiero poner una bomba de insulina o si quiero empezar a usar un sensor de glucosa, es bueno ya saberlo usar previamente, estar preparado. Es mucho mejor colocarlo antes y ya familiarizarme con el producto que utilizarlo cuando ya estoy embarazada. Bueno, consensuar junto con la pareja, y esto es muy importante, que nuestro compañero o compañera nos acompañe a la consulta preconcepcional para ver qué método anticonceptivo vamos a utilizar hasta lograr esta hemoglobina glicosilada que queremos o este tiempo en rango, si tengo un monitor continuo, si tengo una bomba de insulina con un sistema integrado. También le tengo que informar a mi paciente, y esto es responsabilidad no solo del médico, sino también del equipo, la importancia que puede tener la repercusión en el embarazo. ¿Quiere decir que mi diabetes se va a agravar? No, pero que probablemente en mi embarazo tenga fluctuaciones. A ver, les cuento. Primer trimestre del embarazo es muy característico que estemos más sensibles a la insulina. Así que tengamos algo así como mayor insulinosensibilidad o mayor tendencia a la hipoglucemia. Segundo trimestre, yo le digo el trimestre verdadero del disfrute, ¿no? Porque como
que hormonalmente nuestro cuerpo está como relajado, el bebé viene creciendo bien, todavía nuestra panza no es tan grande, entonces nuestras glucemias y nuestro bienestar mental está en este momento como en plenitud. Y el tercer trimestre es donde empieza a aparecer, como se llama, las hormonas de estrés. Estas hormonas de estrés nos preparan para el parto. Esas hormonas de estrés, ¿qué hacen? Nos ponen resistente a la insulina. Entonces, este tercer trimestre se pone como un poco más difícil el control de nuestras glucemias. Así que también es muy importante que dialoguemos esto. ¿Qué otra cosa es importante? Que cuando planifiquemos, hagamos todos estos controles que yo les decía para cuando voy a decidir un método anticonceptivo, un fondo de ojos, control con el nefrólogo si es necesario, una ecografía de nuestros riñones. ¿Por qué? Porque hay algún tipo de patología, sobre todo las retinopatías, que contraindican el parto por vía vaginal. Entonces podemos ya ir dialogando con nuestro equipo cuál va a ser la elección de finalización del embarazo. Porque tener diabetes no es indicación necesaria, y eso que quede claro. Punto 4. Buscar riesgos y enfermedades asociadas. A ver, si tengo un hipotiroidismo asociado, probablemente tenga que modificar la dosis, sobre todo en el primer trimestre o antes de la concepción. ¿Qué otra cosa? A ver, que nosotros a lo mejor vivimos en un lugar muy chiquitito, no tenemos una neonatología preparada, entonces elegir también el lugar donde va a nacer nuestro bebé, en un lugar donde esté la complejidad suficiente, o sea, el equipo profesional suficiente que pueda acompañar a la mamá con diabetes, a la familia con diabetes, a la pareja de esa mamá con diabetes y también a ese bebito que va a nacer para que no tenga complicaciones ni durante el embarazo ni en el parto en sí. Bueno, y esto me parece fundamental, probablemente muchos vivimos en el interior del interior y a veces se hace difícil, pero es muy importante buscar un equipo educativo. Hoy con la virtualidad podemos hacer consultas virtuales y hacer seguimientos virtuales. Este equipo educativo tiene que acompañarnos en el proceso, nos va a ir marcando estas pautas que les decía según los trimestres y también es muy importante que nuestra familia sepa qué nos va a pasar, que nuestra pareja sepa qué nos va a pasar. Y bueno, para cerrar un poco esto de las recomendaciones, que este equipo pueda detectar a tiempo alguna complicación asociada en el embarazo, que tiene que ver con la diabetes o no, por ejemplo, la hipertensión asociada al embarazo, y que pueda hacer un diagnóstico temprano y un tratamiento efectivo para que no haya ninguna complicación ni en la madre ni en el bebé. La siguiente pregunta, a mí se las dejé un poco acá para el cierre, porque realmente me sorprendió mucho, y dice, una vez me dijeron que la diabetes se contagia por penetración. Esta es mi respuesta, de ninguna manera, y esto aclarémoslo siempre, la diabetes no es una enfermedad contagiosa, hay algunos tipos de diabetes que hay una gran agregación familiar, por ejemplo las diabetes MODY, o sabemos que en la diabetes tipo 2, de alguna manera tenemos predisposición a tener diabetes, pero sabemos que son condicionantes y no determinantes. Así que la penetración de ninguna manera, o sea que ni el semen ni los fluidos vaginales transmiten la diabetes y tampoco hay forma de contagiarla de ninguna manera. Así que, por favor, esto es un gran mito y rompamos con esto y somos nosotros, las personas que trabajamos de diabetes y las personas que tienen diabetes y sus familiares los que tenemos que educar a nuestra sociedad para no ser los raros. Tenemos que visibilizar la diabetes, tenemos que hablar, tenemos que enseñar, tenemos que educar, no solo porque nos atraviesa a nosotros, sino porque forma parte de nuestra sociedad y porque, como sabemos, hay una gran tendencia a que aparezcan más casos de diabetes, con lo cual somos todos responsables de evitar esta progresión. Y para cerrar, este es un mensaje que les quiero dar, que la sexualidad es una parte fundamental e integral de la personalidad de todo ser humano, que la sexualidad se construye a través de cómo interaccionamos con los otros, de nuestra realidad social y cultural, que para que nuestra sexualidad sea realmente plena, tenemos que sentirnos bien individualmente, tenemos que sentirnos bien con nuestro grupo social, en nuestra familia, tenemos que estar bien internamente. Y además decirles que como seres sexuales que somos, la sexualidad se reinventa. Probablemente no sea lo mismo a los 15, que a los 25, que a los 30 y pico, que a los 60, que a los 70. Pero la sexualidad nos atraviesa a lo largo de toda la vida y en eso de reinventarnos también está empezar a hablar, poner en palabras lo que queremos, aprender a decir que no. Como mujeres aprender a pedir lo que nos gusta, lo que deseamos
animarnos a algunas cuestiones que tienen que ver con lo que nos hace bien. Así que, bueno, empezar a hablar, poner sobre la mesa esto, y bueno, ahí les queda mi email, a lo mejor al final no les da tanto la cara o les da un poquito de vergüenza para hacerme preguntas, no lo creo porque sé que ustedes se atreven, pero bueno, les dejo mi email si quieren hacerme alguna consulta, siempre disponible, siempre con mucho gusto lo hago. Y bueno, y para cerrar, antes de pasar a la fase de preguntas y entrar con Mati, les voy a poner esto, que la sexualidad sí importa sin ningún género de duda. Les agradezco el tiempo que pasaron con nosotros y nos quedamos un ratito con Mati esperando las preguntas de ustedes. Muchas gracias. Hola, hola. Hola Lore, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Hola Mati. ¿Cómo estamos? Estuvo muy linda la presentación, Lore, la verdad. Bueno, Qué bueno, verdad déjame que me fijo. yo solo respondí sus ideas. ¿Tenemos preguntas, Mati? Sí, tenemos. Dale. Dame un segundito. La primera pregunta que tenemos, Lore, es si puedo utilizar DIU si no fui madre. Esa es la primera que tenemos. ¿Podemos utilizar DIU? Sí. Si se puede utilizar DIU. Se puede utilizar DIU si es que todavía no fue madre. Bien, bueno, esa es una muy buena pregunta. En realidad hay como un pequeño, digamos, el DIU es un dispositivo intrauterino, eso significa DIU, es algo que va dentro de nuestro útero, y hace unos años los primeros DIU traían algún tipo de complicaciones que podían ser infecciosas, que tenían que ver digamos, con la colocación en sí, con el operador, digamos, el ginecólogo que ponía esos DIU, y eso podía traer algún tipo de complicación. En general no es el método que se elige cuando uno todavía no tiene hijitos. Cuando estaba escuchándome a mí misma, hoy pensaba lo mismo, que eso no lo había contado, pero bueno, está buenísima la pregunta. Entonces se elige en realidad en situaciones particulares. Siempre se prefieren métodos tipo hormonales o métodos de barrera si no tenemos una pareja estable, pero en general el DIU se prefiere poner cuando uno ya tuvo un bebé. Y en realidad yo siento, y esto es personal, que tiene más que ver con esto, ¿no? Con este antecedente de que el DIU traía complicaciones. Hoy en día muchos ginecólogos adhieren a esto, y bueno, creo que no hay ninguna contraindicación, salvo por ahí la experiencia del profesional con el que estamos, sobre todo el ginecólogo, y bueno, a veces esto, ¿no? Esto que condiciona el tiempo, que va a ser el tiempo de vida útil, que será 3, 5 años según el tipo de DIU, que hay que retirarlo, pero bueno, en esto también, de alguna manera, fíjense este mensaje que yo les daba, esto de la programación del embarazo, el DIU también puede ser un método interesante para que uno se tome el tiempo necesario para programar el embarazo, lograr ese control metabólico, tanto de uno como de nuestro compañero o compañera, y retirarlo cuando estamos listos para empezar a buscar el bebé, o cuando ya empezamos a tomar, esto yo no lo dije, estas drogas que le decía, por ejemplo el ácido fólico, que tenemos que tomarlo para prevenir cualquier malformación del tubo neural, no solo las mujeres con diabetes, sino toda mujer que desea un embarazo, siempre se recomienda como mínimo 3 meses antes, y bueno, este ácido fólico, a lo mejor podemos sacar el DIU en el momento que empezamos a tomar el ácido fólico, y bueno, sería perfecto para la programación del embarazo. Pero en realidad es esto, es un poco lo que quedó en nuestra cabeza o en esta cuestión de aprendizaje o de crecimiento que tenemos los profesionales, viste que quedan como pequeños mitos, como les mostraba acá, que bueno, creo que por eso, ¿no? Había al principio bastantes complicaciones. En este momento, con los dispositivos que existen, son métodos bastante seguros. Ok. Tenemos acá, Lore, ¿sí? Relacionado a eso, con que nunca le dejaron utilizar DIU, ¿sí? Y que nunca tuvo complicaciones. Así que, o sea, que eso está en duda. Así que complicaciones de enfermedades cardíacas también puede estar relacionado a eso. Nos hablaban, así que no. Sí, no, en realidad no, en realidad tiene que ver más con el ginecólogo. Ustedes saben que cuando hicimos la charla me gustaría que algunos puedan ir a ver la charla que tuvimos con Eugenia Bazán. Eugenia Bazán es una sexóloga realmente, en realidad yo soy diabetóloga y la charla la hicimos con ella, está en Jóvenes FAD, y ella eso es lo que nos decía, viste que a veces uno no encuentra respuesta o en este momento o con lo que nos pasa, con el profesional que está en este momento, así que a lo mejor podemos hacer una consulta con otro,
digamos, como que tenemos que ir buscando esta horma de nuestros zapatos. Yo le mostraba ahí en qué nos sentimos más cómodos. A veces el ginecólogo, la ginecóloga o el diabetólogo que nos acompañó hasta que empezamos a buscar un bebé, era uno, y bueno, decidimos cambiar. A veces está bueno este cambio de miradas, ¿no? Es como que también a nosotros nos renueva las energías. Yo siempre sugiero como abrir este panorama, y también esto que les decía, a veces en los lugares chiquititos no es tan sencillo, pero que nos acompañe la educadora en diabetes, que nos acompañe la nutricionista en este proceso de decidir qué método anticonceptivo. Bueno, esto, a veces hay algunos métodos, sobre todo los de mayor dosis, que pueden traer algún, que yo por ejemplo tengo triglicéridos altos. Había unos métodos viejos que tenían muchas hormonas y generaban un pequeño aumento en los triglicéridos. Algunas mujeres con dolores de cabeza no podrían utilizar otros métodos con dosis altas, pero bueno, esto se individualiza. Por eso está bueno este equipo que me conoce, mi nutricionista que sabe qué me pasa, mi educadora, mi diabetólogo, que me acompañen y me ayuden a elegir lo mejor para este momento, ¿no? Que seguramente, como dije antes, no va a ser lo mismo cuando somos jovencitos que cuando somos adultos mayores. Perfecto. Otra más, Lore, tenemos. Para los casos de diabetes mayor a 20 años, ¿cuáles serían los riesgos de anticonceptivos hormonales combinados? Esa sería la pregunta. Bien. Bueno, esa pregunta está buena. Bueno, en realidad, cuando hay algún tipo de complicaciones de diabetes, tenemos que, o sea, en realidad no están contraindicados, no es contraindicación absoluta. Eso es lo primero. O sea, no quiere decir que no. Quiere decir que primero tenemos que evaluar. Por ejemplo, si tuve algún evento cardiovascular, si tengo algún tipo de retinopatía, o si tengo algún tipo de problema en los riñones, a lo mejor estos anticonceptivos pueden provocar algunos cambios, sobre todo en esto, en el colesterol, en los triglicéridos, o algunos cambios en nuestro hígado. Entonces, tenemos que consensuar con el equipo para ver si podemos utilizarlo. Pero sobre todo, lo primero que hay que hacer es como clasificar esta complicación. Si es una complicación leve, bueno, lo charlaremos, veremos, y en ese caso a lo mejor elegiremos un método, no sé, por ejemplo un DIU, que es una opción interesante cuando ya no quiero tener más hijos porque es un tratamiento prolongado, pero tiene que ver con esto. En realidad es todo relativo, no es absoluto. Esto, yo en realidad eso que les conté, que les mostré, se hizo como una revisión de guías europeas, de guías americanas, un grupo de estudio, y este grupo de estudio es lo que dice, o sea, concluye que sí o sí tenemos que estar como clasificados, y si hay algún tipo de complicación, tendremos que ver si se puede utilizar o no. Pero, más que nada, sobre todo por el cambio en los lípidos, o en nuestro colesterol, triglicéridos, o en nuestro hígado, ¿no? Que puede asociarse, si yo ya tengo algún evento cardiovascular, a que hay que tratar también eso. Ok, bien. Otra más, Lore. La higiene íntima resulta afectada por un mal control de la diabetes. Bien, bueno, eso me gusta la pregunta también. Porque como no había, en realidad es tan amplio este tema, creo que es para hacer una charla de 2 horas, pero es así, cuando nosotros tenemos nuestros valores de glucosa alto, tanto en la mujer como en el varón, hacemos pitching o orinamos glucosa. Es una forma de nuestro cuerpo de desprenderse o de liberarse de glucosa. Acuérdense que es una forma de eliminarlo, vamos a tener glucosuria o presencia de glucosa en orina. Esto, nosotros tenemos, como saben, en la boca y en la zona genital, tenemos como bacterias y una flora vaginal en la zona genital que conviven todas como amigas, ¿no? Los hongos pueden vivir con las bacterias de la zona, todos se llevan bien. Al aparecer glucosa, al aparecer azúcar en nuestra orina, eso es como que empieza a crecer uno sobre el otro. Entonces, en general, los que crecen son los honguitos. Entonces, ¿qué característica vamos a tener? Las mujeres a lo mejor un pequeño flujito permanente, persistente, podemos tener picazón, inclusive podemos tener un poco de ardor después de las relaciones sexuales. Los varones es muy frecuente que en el agujerito por donde sale el pitch y donde sale el semen, al costadito se forme como si fuera un poquito de harina o una capita blanca, y esto también puede ser el crecimiento de estos honguitos. Pero, como les dije desde el comienzo de la charla, lo más importante es mejorar el control metabólico, hacer una consulta. A veces estos hongos ya vienen de mucho tiempo, o estas infecciones genitales vienen de mucho tiempo, y hay que tratar con antibióticos, con algún tipo de medicamento para esto. Ahora bien,
Con respecto a la higiene, el bidet no es amigo en mujeres con diabetes o en mujeres sin diabetes de nuestra flora, y hace un poco lo mismo que hace la glucosa alta, que es barrer estos bichitos que conviven todos muy amistosamente. Entonces, sobre todo el chorro de agua, tenemos que evitarlo. Una de las cosas que se recomiendan, por ejemplo, después de tener relaciones sexuales, hacer un pitching, vaciar bien la vejiga, y la higiene que sea externa, no con el chorrito que asienta, porque eso, si hay algún germen que está en la zona externa, en los labios vaginales, podemos hacerlo que suba y que se haga una infección más alta o más peligrosa. Entonces, en esos casos, o en general en todas las mujeres, no recomendamos el uso de chorro de bidet porque altera la flora vaginal. También algún tipo de alimentación, por ejemplo, cuando tenemos una alimentación muy ácida, que eso, tomamos mucho limón, por ejemplo, para contarles, también puede modificar nuestra flora. Así que no es que influya en la higiene, sino que es universal esto que decimos de tratar de evitar, nosotros en Argentina usamos muchísimo el bidet de las mujeres y eso genera estas alteraciones. Pero bueno, que altere la higiene, sino que tenemos que ver con nuestro ginecólogo, a lo mejor haremos un tratamiento con una cremita externa o con algún óvulo, pero para que esto desaparezca, pero fundamental mejorar nuestros niveles de glucosa. Perfecto, clarísimo, Lore. Bueno, sigamos con otra. Cuando estuviste hablando de la planificación familiar, sí, apareció una pregunta relacionada a la probabilidad de que el bebé, sí, tenga diabetes con mamá o papá con diabetes tipo 1 o con algún tipo de diabetes. O sea, ¿qué probabilidad hay? Es una pregunta muy interesante. Bueno, la situación es así. Ya sabemos que la diabetes tipo 1 tiene muy baja herencia, pero hay algunas formas que pueden aparecer. En realidad los números son bajos, son por debajo del 10% la posibilidad, pero cuando, como les dije, lo dije en la charla yo, hay algún tipo de diabetes, no la diabetes tipo 1 específicamente, pero hay algunos tipos que tienen como mucha herencia familiar. En esos casos podríamos hacer una consulta genética y decidir qué es lo que se puede, o sea, qué es lo que se puede hacer, nos sugerirá una cosa u otra, eso tendremos que verlo, y esto no quiero decir nada para no pecar de que quede como que esta es una verdad, sino que tiene que ver con cada persona y con cada realidad, pero para la pregunta específicamente es muy baja la posibilidad de que nuestros hijos tengan diabetes, si tenemos diabetes tipo 1. Ok. Fíjate que seguimos con la planificación familiar, ¿sí? Vos mencionaste hoy el del ácido fólico, ¿sí? Hay una pregunta, ¿se indica como en las chicas que no tienen diabetes el ácido fólico? ¿Tiene alguna modificación, alguna recomendación, Lore? Es muy bueno. Bueno, hay algunas guías que hablan que la dosis tiene que ser un poco más alta en las mujeres con diabetes. En general, bueno, la pastillita de 1 miligramo se usa en mujeres sin diabetes y hay algunas guías que están sugiriendo dosis entre 5 y 10 miligramos. Por eso les digo siempre que el ginecólogo tiene que saber que tenemos diabetes. Pero bien, y esto quiero remarcarlo, Mati, es muy importante prepararnos para el embarazo, y no solo con nuestra diabetes, sino con todos los hábitos tóxicos. Por ejemplo, varón con diabetes, mujer sin diabetes. Varón tiene un mal control metabólico, bueno, tiene un tiempo en rango malo, o una hemoglobina glicosilada mala, o no la deseada, pero además fuma, toma alcohol, probablemente se va a demorar en quedar embarazada la mujer, o probablemente tenga algún tipo de complicación o pueda aparecer alguna complicación en el bebé. Por eso es tan importante que nos preparemos para el embarazo, tanto si tenemos una enfermedad crónica como si no tenemos nada. Tenemos que eliminar estos hábitos, tenemos que comer saludable, realizar actividad física. Es como que en realidad tendría que ser siempre, pero bueno, este año previo tenemos que hacer más hincapié en estas cuestiones. De hecho, hay trabajo, les cuento que por ejemplo, le miden cuánto tiene espermatozoides el varón en su vida cotidiana, saliendo, tomando mucho alcohol, fumando, y se le hace hacer durante 15, 20 días un tratamiento con también ácido fólico al varón, les cuento que también se le da al varón, le hacen hacer cambios en la alimentación, le hacen hacer eliminar todos los hábitos tóxicos del alcohol, el tabaco, y le vuelven a medir. Tienen 3 veces más concentración de espermatozoides luego de todos estos cambios. O sea que nuestra vida no saludable hace que nuestra producción de espermatozoides sea menor, y lo mismo para nuestros óvulos. Nuestros óvulos probablemente no tendrán la calidad necesaria para la concepción
si uno no tiene una vida saludable. Así que más allá de la diabetes es muy importante la programación del embarazo. Bien. Una pregunta que está fuera más o menos de la temática, que me gustó bastante, ¿sí, Lore? Que es bastante... No es tanto como la última pregunta de la exposición, ¿sí? Que se contagia de diabetes por tener sexo, sino que tiene que ver con la, no sé si una predisposición, ¿sí? A desarrollar algún tipo de células cancerígenas solamente por tener diabetes tipo 1. Esa fue una pregunta que nos mandaron. Bien, interesante. Bueno, ustedes saben que es un capítulo de diabetes y cáncer, ¿no? A ver, tiene mucho que ver con el control metabólico. Por eso rescatamos siempre trabajar estas cuestiones, o sea, prevenir antes que actuar cuando ya todo está alterado. Entonces, siempre es tratar de no llegar a alteraciones. En sí, los tratamientos no han demostrado la presencia de cáncer o que tengamos más cáncer en sí, si está bien indicado, por supuesto, ¿no? Que hay drogas que no podemos utilizar dentro del embarazo y que, bueno, eso puede influir en el bebé que tenga alguna alteración a futuro, por eso es importante hacer la consulta antes y saber qué medicamentos, que yo, por ejemplo, tengo presión alta, o, a ver, una cosa que me surge interesante, por ejemplo, a veces cuando tenemos microalbuminuria positiva por una nefropatía diabética, nos dan una droga que se llama enalapril, Bueno, no se puede usar en el embarazo. Entonces, antes tendremos que modificar esto, porque si consumo enalapril en el embarazo puede traer algún tipo de alteración a nuestro bebito, a futuro. Entonces, esto también es muy importante, son como muchas aristas que tenemos que tener en cuenta para la programación del embarazo. Yo siempre cuando viene, nosotros tenemos un equipo lindo en el consultorio de programación de embarazo, y siempre les digo que cuando nos quedamos embarazadas sin buscarlo, parece como tan fácil, ¿no? Tuve una relación, quedé embarazada. Pero cuando me está costando, me doy cuenta cuántas variables influyen en esto. Entonces, sí tengamos en cuenta esto, que todas estas variables tienen que estar muy bien para que no me generen estas cuestiones emocionales o estos malestares. Y bueno, con respecto a esto, el mejor control metabólico evita cualquier tipo de complicación a lo largo de nuestra vida. Ok, bien. Nos quedan 2 minutitos, Lore. ¿Una pregunta más o nos vamos despidiendo ya terminando el bloque? Como vos quieras, Mati, no sé. Dale, si hay alguna cortita, cerramos con eso, que ya tenemos a la doctora Edel ahí. Sí, es relacionado a lo que estabas hablando hoy de las pastillas, sí, de las ACO. En pacientes con hipotiroidismo, ¿sí? Y diabetes, si es que cumplen el mismo efecto, tienen un efecto disimilar, digamos. Cumplen exactamente el mismo efecto. La única recomendación es tomar bien, ¿no? Siempre recomendamos que la pastilla de la tiroides se tomen ayunas, se esperen 20 a 30 minutos para desayunar. A lo mejor evitar sobre todo los alimentos que tienen alto contenido de fibra, porque puede modificar esto, sobre todo la absorción, o sea, que no se absorba bien y que no tenga el efecto deseado. Y las pastillas también, ¿no? No saltearlas, tomarlas siempre en el mismo horario. Es importante ser ordenado con esto, bueno, si salteé una pastilla, en realidad tomarla cuanto antes, si es posible, menos de 12 horas de pasado el salteo, digamos, y si pasaron más de 12 horas, probablemente tengo que elegir un método de barrera durante ese mes, pero bueno, comunicarme ahí con mi médico, con mi ginecólogo, para que me diga qué tengo que hacer en esta situación particular. Pero en general, si están bien tomadas, no hay ninguna interacción y no hay ningún problema. Hay que tomarla en una distancia prudencial, en un tiempo separado, para que una no interfiera sobre la otra, pero nada más que eso. Perfecto, perfecto. Creo que con eso estamos todos, Lore. Sí. Bien, bueno, Mati, si me dejas que les quiero decir, bueno, ahí tenían mi mail, lorenalequi@yahoo.com.ar, el que quiera preguntarme, y decirles que hay que atreverse a preguntar, que hay que atreverse a hablar. No hablamos mucho, hablamos más de embarazo y de estas cosas y no hablamos tanto de deseo, pero cuando se nos altera el deseo, cuando no podemos lograr sostener la relación, tanto en los varones como en las mujeres. Por ejemplo, se nos va la cabeza a las mujeres y empezamos súper contentas, con muchas ganas, súper excitadas, y se nos van yendo las ganas. Bueno, podemos hacer una consulta sexológica. Hay sexólogos que saben mucho de esto. Los varones, a ver, el miedo a que no pueda sostener toda la relación es el peor enemigo de la relación. Entonces, hablar de esto con mi pareja, contarle,
jugar con esto que le decía, a veces podemos ver que yo algún caramelito, algún chocolatito previo a la relación, que yo sé que cuando estoy un poquito bajo hasta podemos jugar con estas cosas, pero atrevernos a hablar. Y toda la vida, ahora nosotros estamos hablando para jóvenes, pero si nos escucha gente mayor, la sexualidad es hasta el último día de nuestra vida, y no la genitalidad solamente, o sea, no la penetración o esta cuestión que tiene que ver con nuestros genitales, sino que somos todos sensibilidad, somos todos seres sexuales, nuestra piel es el mayor órgano de los sentidos, así que tratemos de trabajar esto, y de reinventar, y de escucharnos. Si nos está pasando algo, escuchemos, ¿no? Si no tenemos una pareja estable, una consulta sexológica a tiempo puede evitar esto, y hablar con nuestra pareja, ir juntos, que se empape de nuestro tratamiento y de lo que nosotros tenemos con lo que nosotros convivimos. Eso es fundamental, pero atreverse a hablar, decir lo que nos gusta y lo que no nos gusta. El hombre no es menos macho por decir hoy no quiero, y la mujer no es una rara o un poquito rápida si dice que tiene ganas hoy. Así que pidamos, está bueno hablar, poner sobre la mesa nuestra sexualidad. Muchas gracias, Lore. El mensaje sería que la sexualidad va más allá de lo físico, sino que está atravesado por lo mental, por lo psicológico, por lo afectivo, y que hay que abrir a todas esas oportunidades, y que no solamente tiene que ver con la diabetes, sino que tiene que ver muchas otras cosas que se abren camino en todos los factores, digamos. Así que sí, muy claro el mensaje. Es así, es así. Ok. Bueno, Mati, qué lindo compartir con vos. Un gusto estar acá. Igualmente, Lori, gracias a todos los que estuvieron en vivo y nos estuvieron mandando sus saludos y sus preguntas también, así que muy agradecido con el espacio y con todos ustedes.